El fascismo ha vuelto. Una vez más se asoma a nuestras sociedades acomodadas o a las que están en proceso de búsqueda de identidad. Ha estado siempre, pero debilitado, sin dejarse ver hasta que se ha sentido lo suficientemente fuerte para iniciar una toma de posiciones que no puede dejarnos indiferentes. Por esa razón he decidido escribir este libro, porque creo que juntos tenemos el deber de desenmascarar el fascismo que hoy viste nuestros ropajes. Baltasar Garzón, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. Estas palabras son suyas, de su nuevo libro Los disfraces del fascismo, de la editorial Planeta, que se publica este miércoles. Dice que el fascismo se parapeta y resurge en los momentos en los que se siente fuerte y ante la urgencia del poder económico que necesita incrementar beneficios. ¿Estamos en ese momento, señor Garzón? Sí, yo creo que sí. El fascismo evidentemente no tiene las mismas características que cuando comenzó esta ideología en el 1919 y surge por primera vez el nombre fascismo en la Italia de Mussolini de 1922, pero es una ideología mutante. Yo la llamo en algún momento que se transforma, ¿no? Camaleónica, guarda unas esencias, unas características especiales, pero busca y penetra en esos momentos en los que como en la actualidad hay atisbos de resurgimiento, de xenofobia, de autoritarismo, de supremacismo, de componentes que son los que caracterizan o han caracterizado siempre el fascismo, que evidentemente después de la derrota de 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, ha ido resurgiendo, y ahora este es un momento en el que con distintos ropajes, es lo que trato de profundizar en el libro, hay que estar muy atentos porque vuelve a resurgir en distintos ámbitos de la sociedad. ¿Cuáles son las características del fascismo que lo hacen identificable, incluso aunque vista ropajes democráticos? Pues como acabo de decir, es el supremacismo, a veces el culto al líder, es la prevalencia del grupo frente a lo individual, el miedo, la cobardía que genera, la violencia tanto hacia externa como hacia quien no cumple esas dinámicas, y el objetivo, lo que importa es el objetivo, no importan los medios, es buscar el grupo vulnerable, es buscar ese conjunto de personas a los que atacar. Tenemos muchos ejemplos en España, fuera de España. A veces una característica nueva de este fascismo o neofascismo es que, al contrario de lo que el tradicional, no ejerce directamente la violencia, sino que busca otros grupúsculos de los que se aprovecha y después, con la no condena o con la duda sobre esa violencia, aprovecha los resultados de la misma. Y bueno, en distintos escenarios, como por ejemplo el de las redes sociales, el fascismo y todos los grupos de ultraderecha tienen una predilección por el Internet, por las redes sociales. No tienen contención, han sabido encontrar un nicho perfecto ahí, y se demuestra día a día con las fake news, con el uso de los mecanismos de la mentira, del lawfare, es decir, la guerra jurídica expandida y utilizada por grupos de extrema derecha, y también se ve y se percibe en la justicia con determinados componentes que se prestan precisamente a esas dinámicas de sumisión y de apoderamiento de los grupos políticos, y se dejan dirigir también por los grupos políticos dominantes. Miembros de la justicia que se dejan utilizar para hacer lawfare por parte de colectivos de extrema derecha. Sí, en el sentido de que quizás no la justicia en su base. El Poder Judicial, en sus desarrollos más primarios, responde en una democracia como la española a unos principios, lógicamente, del ejercicio independiente y de función pública, de servicio público, de utilidad pública. Sin embargo, conforme se asciende en los distintos estratos del Poder Judicial, llega un momento en que casi se desnaturaliza esa función de confianza que tiene la justicia. La administración de justicia o es confiable para los ciudadanos o deja de ser
ese servicio público y se convierte en un acopio de poder para ejercerlo como un componente, como un actor o mecanismo político más. Eso se produce, evidentemente, aparte de que en España determinadas características que tienen que ver mucho con nuestro pasado más inmediato de la dictadura, y que hay focos en los que todavía no se asume y sobre todo se olvida y se deja en el desamparo a las víctimas. Y eso está pasando en la justicia española. Hay una élite de la justicia española en la que está presente el fascismo. Sí, yo lo digo claramente en el libro así. Mi argumento es el que acabo de decir y más desarrollos, ¿no? Simplemente si ves cómo el Consejo General del Poder Judicial, que es el organismo de gobierno de los jueces, o los propios estamentos dentro de la carrera fiscal o en otros estamentos, hay cada vez un desapego mayor entre lo que es la administración de justicia o el propio Poder Judicial de lo que es la ciudadanía. Por ejemplo, España es un país que al menos 50-50% es progresista, conservador o muy conservador, ¿no? Sin embargo, la justicia es ultraconservadora. No hay una equiparación de lo que debe de ser el primer baluarte para la defensa de los ciudadanos españoles, de los más vulnerables, que tienen un desarrollo mucho más avanzado que la de los propios jueces. El segmento nos lleva hasta un 70-80% de conservador o ultraconservador en la visión de la justicia. Y en los tiempos que vivimos, una visión no progresista del derecho es peligrosísima, porque se ancla hacia el pasado. Los problemas que la sociedad tiene, tanto nacional como internacionalmente, exige una justicia dinámica, progresista, con independencia de que el juez o la jueza fiscal o mujer u hombre sea de derechas o de izquierda, pero la interpretación del derecho no puede ser conservadora en los momentos actuales. ¿Y a qué atribuye esa sobredimensión del conservadurismo en la justicia española? Pues en que algo hemos hecho mal, ¿no? Algo hemos hecho mal. Quizás probablemente no hemos estado a la altura de las circunstancias, quizás todavía, así lo defiendo también en el libro Los disfraces del fascismo, todavía hay una parte de la justicia que vive anclada en la dictadura, en el franquismo. Hay determinados TIC que, por ejemplo, a la hora de abordar el propio contenido de la dictadura, los crímenes franquistas, la protección de las víctimas del franquismo, hay una resistencia activa por parte de la justicia en general que es incomprensible si lo comparas con otros países en donde esto se ha solucionado y se ha abordado de forma diferente y acorde con las propias instituciones internacionales que así lo establecen. Sin embargo, aquí tenemos ejemplo, por ejemplo, cuando se investigó, se inició la causa contra el franquismo por mí mismo en el Juzgado Central de Instrucción número 5, fue inmediata la reacción para cerrar pero a cal y canto, y después con un proceso judicial y con una decisión definitiva que dejó a las víctimas inermes. Y aún todavía estamos debatiendo si va a haber una ley de memoria democrática o no. Es decir, hay algo que persiste y que nos retiene para dar ese paso hacia adelante. Otro ejemplo también, el tema de la visión de la propia naturaleza diversa de España. Todo el tema del procés, por ejemplo, ha tenido unos componentes muy, muy radicales, pero en contra de todo aquello que se desvíe de la más pura ortodoxia, y se ha acudido a unos desarrollos tanto políticos como judiciales que dejan mucho que desear y que ponen en tela de juicio esa independencia judicial. ¿En qué está pensando? Estoy pensando, por ejemplo, en todo lo que fue el desarrollo del proceso, la propia acción por parte del entonces fiscal general, José Manuel Maza, el propio desarrollo judicial, tanto en el primer momento de la instrucción como posteriormente, las propias calificaciones jurídicas. No se supo abordar políticamente ese tema y se dio un nombre de rebelión primero, después de sedición, y se ha generado un conflicto político de difícil solución, porque no se vio desde el principio
como un tema que tenía que haber sido abordado políticamente y nunca con la acción de la justicia, y además una justicia que para nada era favorable a una interpretación amplia y progresista. ¿Qué le sugiere a usted que hayamos conocido que un juez del Tribunal Supremo autorizó 18 escuchas del CNI a líderes independentistas o a personas vinculadas con el independentismo precisamente en las fechas posteriores al procés? Hay una parte en el libro del que estamos hablando, de mi último libro, Los disfraces del fascismo, en que trato el tema, no el de Pegasus porque surgió después, pero sí el de los servicios de inteligencia, la razón de Estado, y tomo ejemplos del pasado, ¿no? de los GAL o de los propios temas que afectaron al CSIC, de los papeles del CSIC, aquellos documentos que generaban o se referían a la creación de los GAL, etcétera. Y lo que ocurre es que tenemos en España una cultura del secreto oficial que va mucho más allá del que pueden tener incluso países como los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen perfectamente regulado cuándo se desclasifican masivamente los documentos o cuándo tienen que rendir cuenta o cuándo realmente hay una jurisdicción que valora y que estudia en profundidad cuándo se autorizan o no se autorizan esos mecanismos, aparte de las acciones ilegales, que evidentemente si son ilegales es que van más allá de todo esto. ¿Qué nos encontramos aquí? Una legislación del año 67-68, una reforma que fue como consecuencia de todas estas investigaciones a las que antes hacía referencia, de 2002, creo, en la que se crea la figura, porque hasta ese momento, 2002, ni siquiera existía la autorización por parte de un solo magistrado, que evidentemente no profundiza en la motivación, porque los servicios de inteligencia le piden una autorización y las da una detrás de otra. Yo he escrito y digo que en este momento, en la investigación que se ha abierto, si realmente el gobierno está a favor de esa denuncia que él mismo puso, tendría que facilitar absolutamente todos los medios para que se desclasifiquen los documentos, para que veamos la motivación de esas interceptaciones con un malware, con un virus introducido que tiene otras finalidades, dónde, quién, cómo, porque ha habido muchos concurrentes, no solamente lo que puede venir de otros servicios de inteligencia extranjeros, sino los propios, el funcionamiento de los mismos. Entonces, una verdadera democracia no es decir que no hablemos de esto, es darle la seguridad del Estado que se convierta en la seguridad de los ciudadanos. Pero hay quien interpreta que desclasificar, por ejemplo, esas autorizaciones judiciales a espionajes pedidos por el CNI implicaría dejar a los pies de los caballos al juez del Tribunal Supremo que lo autorizó, incluso al propio Centro Nacional de Inteligencia. Bueno, por mucho menos a mí me cayeron 11 años de inhabilitación, ¿eh? Yo intercepté las comunicaciones de 3 personas que después han sido condenadas reiteradamente por corrupción. Está hablando del caso Gürtel. Sí, claro, del caso Gürtel, con petición del fiscal y con el acuerdo también de la policía y con todas las medidas de garantía y demás. Bueno, no voy a hacer ahora aquí una defensa de lo que hice ni dejo de decir, ya lo ha dicho el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que la sentencia fue arbitraria contra mí, pero ¿por qué aquí somos todos iguales ante la ley y no unos más, otros menos? Y en todo caso, creo que sería una medida terapéutica para el sistema democrático que se conociera. No es dejar en los pies de los caballos al magistrado del Supremo ni a los servicios de inteligencia, sino que el juez competente, que en este caso es el juez del Central número 3, pueda tener conocimiento, y si no, por el organismo judicial que corresponda según la calidad de la persona afectada, que es el Tribunal Supremo, pues que investigue y realmente que nos deje tranquilos a los ciudadanos. Porque lo que no puede ser es que nuevamente tengamos un hecho más en el que se genera esa desconfianza a la que yo me refería antes, que da lugar a que germinen conductas de desconfianza en el Estado, y eso provoca que buscamos la confianza en otros puntos. O comulgamos totalmente con lo que la razón de Estado dice, o no lo hacemos, y entonces vamos por libre, y ir por libre genera una posibilidad de que nuevamente se incurran en comportamientos violentos y un disfraz más del fascismo. En España tenemos tradición, pero yo le pregunto, ¿todavía hoy
Hay tendencia por parte del Estado a responder a las amenazas que sufre el Estado con respuestas que no tienen base legal. El gobierno ha dicho que todo se acomoda a la legalidad. Yo no tengo por qué dudar que eso sea así o no. Puedo discrepar de quién dice esto o no compartirlo totalmente, pero lo que digo es que no tenemos por qué comulgar absolutamente como un acto de fe con que esto sea así. En una democracia, en un Estado de Derecho, con un poder judicial independiente, hay mecanismos para que se establezca la verdad material y, si es posible, que coincida con la verdad procesal. Y eso es lo que deja tranquilos y da confianza a los ciudadanos. Si no es así, siempre vamos a tener la duda de por qué se hace este movimiento en el momento en que surgen dudas respecto de lo que estaba ocurriendo. Y además hay que clarificar esto. Lo de Pegasus es de una parte, puede ser de fuera, pero también es evidente que había unas dinámicas que estaban focalizando en determinadas personas, que en la mayoría de los casos había un proceso judicial en marcha. Entonces, ¿qué ha ocurrido con ese proceso genuino que se estaba llevando hacia adelante? Ahora resulta que también estaban siendo conocidos todos los argumentos por fuera. Ojo, es que si había un señor determinado, no sé, cualquiera de ellos, que estaba sometido a proceso en el procés, y simultáneamente se le estaba observando por vías de un virus determinado, pues quiere decir que se estaba teniendo acceso, por ejemplo, a los desarrollos de defensa, a la estrategia, y eso no lo sabemos. Por tanto, es bueno saber cómo, quién, en qué momento, con qué alcance, porque también había abogados, parece ser, investigados o espiados. Por tanto, para evitar todo esto, si es verdad que no se hizo, lo que tenemos es que tener transparencia. Una de las medicinas mejores contra el fascismo es la transparencia en las instituciones. Usted ha mencionado antes el dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que ese comité, la ONU, concluía que España había violado sus derechos. ¿Está esperando todavía que España como Estado le responda algo? Pues mire, van 9 meses. Van 9 meses, si no cuento mal. Si esto fue el verano pasado. Fue el 25 de agosto, se hizo público este dictamen. Se le dio 6 meses al gobierno para cumplir. Esos 6 meses ya han pasado en exceso. Estamos a finales del mes de mayo y, por tanto, ya tendrían que haber cumplido. De todas formas, como yo sé que la administración no siempre es muy ágil en sus decisiones, allá por el mes de enero, finales de enero, principios de febrero, presentamos una petición diciendo: ya se cumple el plazo, cumplan, y por ejemplo deben de cumplir en estos términos. Y ¿Usted qué le pide al Estado? Si el que se lea el libro lo va a ver, porque hay una parte en que digo no, pero más o menos lo que vengo a decirles es que cumplan la sentencia, que tiene 3 componentes. Uno es la reparación y la reintegración correspondiente, otro es de política general y de modificación del Código Penal, y el otro es del daño moral producido. Esos 3 puntos, 3 apartados en varios puntos, es lo que yo le digo que cumplan. La contestación, creo que fue a mi abogada, fue decirle: ¿no acredita usted la representación del peticionario? Bueno, después de haber estado 3 años litigando con el Estado español, que le digan a mi abogada que no tiene la legitimación, es un poco llamativo. Y lo han de todas acreditado formas, de alguna manera. Hemos vuelto otra vez ya expresamente. Seguimos esperando. Y de momento Espero silencio. que en algún momento decidan cumplir, si no, pues tendré que ir de nuevo a la Administración de Justicia a reclamarlo. ¿Se plantea volver a la carrera judicial? Yo lo que quiero es que se dé cumplimiento al dictamen del Comité de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es vinculante. Yo he oído a alguien que decía: esto no vincula al Tribunal Supremo. No, mire, el Tribunal Supremo y todos forman parte del Estado español, y el que ha sido condenado ha sido el Estado español,
en la demanda que yo formulé y por tanto es vinculante. Y el protocolo adicional del Pacto de Derechos Civiles y Políticos que reconoce la vinculación de los dictámenes del comité es claro, por tanto tiene que cumplirlo. Como sea, eso es lo que tienen que determinar. Yo he hecho una petición, me pueden decir sí, no todavía, pero algo me tienen que decir. Usted quiere reintegrarse de modo que en la carrera judicial. Si hay el organismo máximo que sobre el respeto y defensa de los derechos humanos de Naciones Unidas ha dicho que es una sentencia, no lo digo yo, que es una sentencia arbitraria, que no tuve un juicio justo, que no tuve derecho a la segunda instancia, que no había previsibilidad por el delito que me condenaron, que todavía sigue sin existir la modificación y que es qué precepto realmente, sí, el cajón desastre de la prevaricación, pero cuál es el delito que yo cometí que venga tipificado en el Código Penal. No viene. Por tanto, bueno, yo creo que es la oportunidad, por seguridad de los propios jueces y fiscales, para que sepan cuándo sí, cuándo no, y no tengamos estos problemas, como ocurre ahora con los servicios de inteligencia. Determínese bien cuándo sí, cuándo no, para que no estemos en duda de que hay unas medidas para unos y otras medidas para otros. ¿Usted cometió algún error? ¿Ha hecho algo de autocrítica en este tiempo y le ha llevado a detectar este error cometí? Hay cruce de determinada línea. En la investigación en particular de Gürtel, no, yo creo que no cometí los errores. En todo caso, los errores tendrían que haber sido valorados y en su caso lo fueron. Hubo una cadena de recursos en la que se dijo que esas observaciones, interceptaciones no eran ajustadas a derecho, como cientos y cientos de resoluciones judiciales, y se revocaron. El salto a la comisión del delito implica una voluntad. Esa voluntad es inexistente, diga el Supremo lo que diga, y así lo ha reconocido el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La prueba más evidente es que el juez que me sustituyó hizo exactamente lo mismo, amplió esas interceptaciones y no le han molestado jamás. De modo que, bueno, pues esto es. Ha sido un largo camino. Finalmente, por unanimidad de sus 18 miembros, el Comité de Derechos Humanos ha dicho que fue una sentencia arbitraria. Pues ahí lo dejo, como decía aquel, ahí lo dejo. ¿De quién diría usted que fue víctima? No, hay momentos en que la víctima ni siquiera me conceptúo como tal. Para mí las víctimas son, en el caso del franquismo, las que no tienen acceso a la justicia. En este caso es lo que pudo significar la extracción del juez natural, en este caso que predeterminado por la ley, que era yo, y poder haber seguido el ejercicio de mi profesión. En ese sentido, evidentemente, sí se me tiene que reparar, porque lo que se produjo con esta situación es que yo no continuara siendo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. A mí se me suspende y se me condena e inhabilita después porque había cometido un delito. Bueno, ahora lo que dice este organismo es que esto no fue así. ¿Cómo funciona la tradición del besamanos dentro de la carrera judicial? Esto es algo que usted explica en el libro. Bueno, yo he sido poco besamanos, quizás por eso siempre he ido un poco contracorriente, ¿no? Parece como que si no haces la ronda cuando aspiras a un cargo, o no te promociona a alguien o no te hace lobby a alguien, finalmente no consigues el puesto. Hoy mismo salía en algún medio de comunicación que un exvocal del Consejo estaba haciendo lobby por su hijo para obtener un puesto. Bien, yo no he hecho eso nunca. No digo que un padre no pueda hacer algo por su hijo, me da igual, ¿no? Pero yo siempre he creído que si cumplo los requisitos, presento mi petición, mi instancia, y espero el resultado. Yo así lo hice. Cuando me pidieron que presentara esto, si me piden una entrevista, como después hice en otra ocasión una entrevista, es decir, no tengo que ir a hablar con nadie para que me reconozcan los méritos que tengo que tener para ocupar un puesto.
Claro, cuando un vocal del Consejo de la época, el señor López, me dijo pues que tú estabas interesado, como no pasaste por allí, digo, es que no sabía que entre los requisitos estuviera pasar por los despachos de los vocales. Yo pensaba que era cursar la instancia y tener los méritos. El señor López, Enrique López, actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Él a lo mejor no se acuerda, pero a mí las cosas se me quedan muy grabadas. ¿Qué cuenta más en los ascensos de la carrera judicial? ¿La lealtad o el mérito? Por lo que me está contando ahora mismo, la lealtad. Sí, definitivamente sí. Hay veces que... Pero para tanto eso no quiere decir que no haya méritos. Ya. Es decir, evidentemente... El mérito tiene que estar pasado. Hay, ¿no? Simplemente si es un ascenso por antigüedad, llegas, ¿no? Pero si entra ya la dinámica de la libre designación o dentro de unos ámbitos, pues entonces a la hora de decidir sí influye la lealtad. Hay un control muy grande también, por ejemplo, de las asociaciones judiciales y de las asociaciones del Ministerio Público. Es decir, hay un lobby corporativo muy importante que a veces yo creo que va más allá de donde debe, ¿no? Y hay todo un ámbito que va en la preparación, en las mecánicas de quién prepara, cómo prepara, quién recomienda, quién no recomienda, que nunca se ha querido entrar en ello. Nunca se ha querido entrar en ello. ¿Y por qué ningún gobierno entra en eso? Pues ni el gobierno, ni el Consejo del Poder Judicial, ni nadie. Pues no sé, porque ese es uno de los recovecos que desgraciadamente falta la transparencia y es semillero de comportamientos que, desde mi punto de vista, son impropios de una democracia, ¿no? Señor Garzón, en su libro Los disfraces del fascismo, usted dice: espero que Vox no llegue nunca a gobernar en España. ¿Lo ve posible? Lo veo más que posible, tristemente muy probable, ¿no? Ya hemos visto que lo ha hecho con apoyo, lo está dirigiendo en Andalucía, ya formando parte del gobierno de Castilla-León, que incluso hoy mismo ya ha saltado una noticia de que Castilla-León es la única comunidad que se desvincula de este pacto en contra de la violencia contra la mujer y demás. Es decir, son temas preocupantes. Si esto lo trasladamos a la política general de un gobierno y ese gobierno depende de esa minoría, no es lo mismo como vivimos ahora. Es decir, es muy difícil que las posturas de la extrema derecha, de corte neofascista, puedan ser asumidas por ningún otro grupo del espectro progresista o más centrado. Entonces, esa es la gran diferencia. Hoy tenemos un gobierno de coalición en España de izquierda que lo apoyan nacionalistas y otros grupos muy heterogéneos, pero a veces sus postulados pueden ser defendidos y asumidos por la derecha, por los conservadores. En cambio, al revés, es muy grave. Y bueno, los planteamientos de Vox claramente dirigidos dentro de esta catarsis internacional que hay de los nuevos populismos neofascistas, es muy preocupante que en un país como España, con un pasado como el que tenemos de una dictadura de 40 años, con una transición que todavía está siendo cuestionada, con problemas de no reconocer ni siquiera la memoria democrática, ni llegar, porque algunos es que la niegan de raíz y todavía siguen calificando dulcemente al franquismo como régimen, no se atreven a decir un régimen fascista, ¿no? Parece una palabra tabú, pues sería muy preocupante que eso se produjera. Ante el escenario de un hipotético gobierno con Vox o condicionado por Vox, usted dice que nadie se sorprenda cuando usen a las instituciones estatales como la Guardia Civil o el Ejército para legitimar actos de violencia de mayor calado. Sí, lo creo firmemente, porque hemos tenido históricamente ejemplos, porque la adulación permanente hacia determinados cuerpos y demás, cuando estás en el poder, es mucho mayor que si lo haces desde la calle o desde la oposición, ¿no? Es decir, España es un país democrático consolidado, pero que si tú pones en la cúspide a alguien que lo que pretende es dinamitar el propio sistema,
en un momento determinado es muy fácil que la lisonja permanente y el apoyo no para que respondan a la seguridad de todos los ciudadanos, sino a determinados segmentos, puede ser muy peligroso. Claro. ¿Un ejemplo de eso? Ejemplos habría muchos. Es Brasil, por ejemplo, con Bolsonaro y... Sí, fuera de España los hay, ¿no? Es decir, bueno, este Bolsonaro, este mismo que frente a la pandemia decide que como un mérito que no han hecho caso, que no han seguido ni una sola de las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, te da un ejemplo. Un gobierno como ocurrió un país como Bolivia, en que en determinada situación, auspiciados por unos mecanismos de extrema derecha que son los que dirigen, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos y con el apoyo soterrado del propio Estados Unidos, consiguen dar un golpe de Estado en Bolivia, cambian el régimen, acusan de terrorista al presidente y después se hacen las elecciones y vuelve a salir el mismo, claramente manipulada toda la situación anterior. Cambiaron la situación, cambiaron. Es decir, claro que sí, nosotros en España es que pensamos que seguimos siendo diferentes y no lo somos. ¿Usted cree que pensábamos así puede darse en España? Que el fascismo, que la extrema derecha no iba a entrar en España porque habíamos quedado como gatos escardados del franquismo y aquí estamos. Y se ha facilitado el regreso de esa extrema derecha y se ha facilitado el aumento de la extrema derecha. Después no nos quejemos. Al principio no había que hablar de la extrema derecha, porque eso era darle alas. Después no tenía importancia. Finalmente no hubo acuerdos entre las fuerzas progresistas y que ocurrió un despegue en número de escaños tremendo y que ahora, sumando con la derecha, estén en puertas, ojalá que no, de dar un cambio histórico en este caso sí, y no para bien, en nuestra democracia. Y además, si oye uno los planteamientos frente al resto del Estado, España es un país diverso. España es un país en donde hay diferentes nacionalidades. Tenemos que aprender a convivir. No se puede imponer el criterio ni a base de varapalos a los demás. Esa no es. No se puede espiar a los oponentes políticos en una democracia. Y si se espía hay que pagar. Pero si no se paga y esto se queda en tierra de nadie, se desmerece y se devalora la democracia. Los disfraces del fascismo, Editorial Planeta. Baltasar Garzón, gracias por venir esta noche a Hora 25. Un placer.